Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gesell. Trabajamos día a día para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean tan fuertes como la raíz de una casa. Soy la profesora Simona Triquelme y esta vez trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación. Para ello, vamos a identificar estrategias de comprensión de lectura y silueta textual. Comencemos. ¿Sabías que podemos utilizar estrategias para reforzar la comprensión de lectura? Para ello te enseñaré algunas. Paso 1. Predecir. Este equivale antes de leer. El predecir nos irá a decir, ¿cierto?, de qué irá a tratar este texto. Para ello es importante subrayar el título. Tenemos nuestra imagen y el texto. Y debemos subrayar el título. Nos habla de el hámster. ¿De qué nos irá a tratar este texto? ¿Alguna mascota en particular? ¿Será un simple roedor? Averiguémoslo. Paso 2. La imagen también nos ayudará a predecir. Por lo tanto, la tenemos que analizar. Podemos observar en este caso a una pequeña niña. Tenemos que ella va en bicicleta, va por la calle, su hámster está en la rueda. ¿Qué nos querrá decir? También podemos observar un pequeño detalle. ¿Qué habrá sucedido a la bicicleta esta pequeña? Observen bien, la cadena está rota. Paso 3. Importante, numerar los párrafos. Recuerda, cada vez que hay un punto aparte, ha finalizado un párrafo. Cada uno de estos nos ayudará a tener alguna idea de cada uno de los párrafos y poder tener, ¿cierto?, englobar el texto en sí. Iniciemos con la lectura. El hámster. Cuando era chica, tenía una mascota. Era un hermoso y simpático hámster. Lo llamé Sandro. Siempre me acompañaba embutido en el bolsillo de mi pantalón. Para donde yo fuera, él iba. Tenemos punto aparte. Por lo tanto, primer párrafo. Un día, tomando mi bicicleta, metí a Sandro en el bolsillo de mi blusa. En el bolsillo del pantalón terminaría molido. Y partí en ella hacia la casa de mi abuela, que quedaba casi al llegar a Pibuchen, una localidad bastante alejada de mis padres. Segundo párrafo. Iba como por la mitad del camino, cuando de pronto se me cortó la cadena, dejando inútil mi vehículo. No supe qué hacer. Estaba preocupada, pues no veía ninguna casa en las cercanías. Asustada, me puse a llorar, sentada en una piedra. Cuando de pronto, el hámster bajándose de mi bolsillo, corrió hasta la bicicleta. Se metió dentro de la rueda delantera y me llamó con su chillido habitual. Comprendí de inmediato lo que el animalito se proponía hacer. Me levanté, me monté en la bicicleta y mientras elevaba mis pies del suelo, Sandro se puso a correr por el interior de la rueda, haciéndola girar y girar, logrando así que ésta avanzara. Me puse muy contenta y manteniendo la dirección y el equilibrio, logré llegar sana y salva hasta la casa de mi abuela. Una vez allí, el hámster se bajó de la rueda, se metió nuevamente en el bolsillo de mi blusa y muy tranquilo se puso a dormir. Ok, niños, como podemos observar, tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3, 4, 5 y 6 párrafos. Este texto nos ha invitado, ¿cierto?, a este bello texto, a esta bella lectura con 6 párrafos. Paso 4. Importante. Destacar lo más importante de cada párrafo. A esto le llamaremos ideas principales. Bueno,
En el primer párrafo podemos encontrar, ¿cierto?, que era un hámster que era hermoso y simpático y su nombre era Sandro. En el segundo párrafo nos invita a conocer a dónde se dirige la pequeña niña. En este caso, se va a la casa de su abuela. En el tercer párrafo nos cuenta la desgracia de esta pequeña niña, donde se cortó la cadena de su vehículo. En el cuarto párrafo nos señala qué ha pasado, ¿cierto? ¿Qué pudo haber hecho la niña para poder solucionar su problema? Entonces, el hámster, ¿cierto?, corrió hacia la bicicleta y se puso en la rueda delantera. En el quinto párrafo nos señala qué es lo que hizo el hámster para ayudar a la pequeña niña, donde Sandro se puso a correr al interior de la rueda, haciéndola girar y girar, logrando así que la bicicleta avanzara. Finalmente, en el párrafo 6, nos indica el desenlace de esta historia. ¿Qué es lo que pasó con la pequeña niña y su hámster? Ella logró llegar sana y salva donde su abuela. Paso 5. Importante. Cada vez que leemos un texto, nos podemos encontrar con palabras que no conocemos. Por lo tanto, es importante marcarlas y luego encontrar su definición para que podamos comprender de mejor manera este texto. Si observamos este texto, señalé yo algunas palabras que quizás no son tan conocidas para ustedes. En este caso, embutido. Embutido es encajado, metido. Si cambiamos la definición de embutido, sonaría de la siguiente forma. Voy a iniciar acá, donde dice, siempre me acompañaba metido en el bolsillo de mi pantalón. ¿Ven? Es lo mismo, pero podría entenderlo de mejor forma. Siguiente, chillido, ¿cierto? Es un ruido o un grito. Por ejemplo, cambiamos la palabra chillido por ruido o grito. Se metió dentro de la rueda delantera y me llamó con su ruido habitual. ¿Ven? No cambia para nada el significado del texto, pero sí me ayuda a entenderlo de mejor forma. Es importante, ya conocidas estas estrategias, saber que puedo comprender de mejor forma un texto. Ahora, pasando a un siguiente punto, debemos recordar la estructura de un cuento. A ver, ustedes lo saben. Tenemos que un cuento se establece en base a una estructura de 3 fases. La primera, inicio, desarrollo y desenlace. El inicio, ¿cierto?, presentan a los personajes. Sí, da lo mismo si son personas, animales, cosas. Aquí, ¿cierto?, nos mencionan de qué va a tratar o quiénes son los protagonistas de su texto. Además, nos menciona cuándo y dónde suceden estos hechos. En el desarrollo, podemos encontrar la parte principal de este cuento. Narra lo que sucede con los personajes y cómo se va desarrollando la historia. Finalmente, tenemos un desenlace, donde se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. Ahora, veamos un ejemplo. Seguiremos con el hámster, pequeño hámster. Tenemos que en el inicio teníamos los personajes donde sucedían los hechos. Por lo tanto, entre el primer y el segundo párrafo, sabemos que trata de un hámster llamado Sandro, de una niña, ¿cierto?, que va hacia donde su abuela. ¿Ok? En el desarrollo teníamos el grueso, ¿cierto? Cómo se iba desarrollando la historia. Por lo tanto, entre los párrafos 3, 4 y 5, observamos qué pasó con la bicicleta,
qué hizo el hámster para poder ayudar a esta niña. Finalmente, tenemos el desenlace, donde nos contaba el final de esta historia, cómo había ocurrido todo lo que hizo, el hámster para poder llegar a la casa de la abuela. Sabemos que la niña llegó sana y salva gracias a su pequeño amigo. Ahora, cuando estamos trabajando con algunas preguntas, es importante subrayar o marcarlas en el mismo texto. Por ejemplo, ¿cómo describe la niña a su hámster? Y es acá donde nos podemos dirigir a este párrafo. Cuando era chica tenía una mascota. Era un hermoso y simpático hámster. ¿Cómo era el hámster? Hermoso y simpático. Y esto lo encontré en el párrafo 1. Continuemos. ¿Qué le ocurrió a la niña cuando iba camino a casa de su abuela? Y en el siguiente párrafo nos dice, iba como por la mitad del camino cuando de pronto se me cortó la cadena dejando inútil mi vehículo. No supe qué hacer. Por lo tanto, se me cortó la cadena. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Y esto lo encuentran en el párrafo 3. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo el hámster para ayudar a su dueña? Nos dice, comprendí de inmediato lo que el animalito se proponía hacer. Me levanté, me monté en la bicicleta y mientras elevaba mis pies del suelo, Sandro se puso a correr por el interior de la rueda, haciéndola girar y girar, logrando así que ésta avanzara. Por lo tanto, podemos observar que Sandro se puso a correr dentro de la rueda. Alternativa C. Y esto lo encuentro en el párrafo 5. Ahora, para poder finalizar, necesito que observen este pequeño video para poder así comprender de una mejor forma las estrategias de lectura. Consejos para comprender una lectura. En ocasiones nos enfrentamos con textos que al inicio no llaman nuestra atención, pero siempre pueden llegar a interesarnos. Para poder aprender de ellos, es necesario lograr una mayor comprensión lectora. Te sugerimos estas estrategias. 1. Explora. Busca pistas que te indiquen de qué se trata el texto que vas a leer. Revisa los títulos, subtítulos, imágenes y todos los elementos a su alrededor. Esto te ayudará a identificar ideas importantes y secundarias. También te dará un panorama sobre cómo se presentará la información. Con este ejercicio verás que es más fácil concentrarte en la lectura. Imagina. Mientras lees, trata de visualizar el contenido de la lectura. Imagina los lugares, las personas y los hechos descritos. También es importante que identifiques palabras desconocidas, ya que pueden ser clave en la lectura. Cuando las identifiques, trata de descifrar su significado a partir del contexto de la lectura. También puedes inferir su significado dividiendo las palabras en partes. Por ejemplo, microscopio. El microscopio da la sensación de estar relacionado con algo pequeño. Posteriormente, busca su significado en un diccionario o en internet. Descubrirás que muchas palabras están compuestas de elementos parecidos: microscopio, estetoscopio, telescopio, etc. 3. Pregunta. Durante la lectura, es importante que cuestiones el texto respecto a tus experiencias, conocimientos y entorno, o con lo que desconoces. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Cuestiona los párrafos, las hojas, los capítulos. 4. Identifica.
Algunas partes de la lectura incluyen determinadas pistas internas. En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denominan marcadores textuales. Estos te ayudarán a comprender el autor. Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa y efecto o si se trata de una secuencia de eventos. 5. Recuerda. Memorizar y comprender no son lo mismo. Para comprender un texto, debes tener una actitud activa frente a él, explorar, imaginar y hacerte preguntas, reflexionar, compartir los significados, realizar un juicio sobre los textos, ya que de esta manera podrás construir conocimientos. Considera que un libro no tiene todas las respuestas y un autor nunca será la máxima autoridad sobre un tema. 6. Siente. Por último, es importante darte cuenta que tus reflexiones, pensamientos, sensaciones o sentimientos sobre el texto que lees son muy importantes. No las descalifiques porque te parezcan sencillos o comunes. Tu percepción te abrirá paso a nuevas reflexiones. Te invitamos a probar estas sugerencias. Nunca te limites, lee todo lo que puedas. Muchísimas gracias y recuerda, siempre disfrutar de la lectura.